Soy Carlos López Gómez, profesor de química. Trabajo en la escuela técnica número 2 y en la escuela técnica número 3. Me recibí el año pasado y hace 6 años que ya soy docente. También trabajo en el programa de terminalidad educativa en el FINES. Incorporamos a los titulares de los programas Argentina Trabaja, Desde el Barrio, Ellas Hacen. Partiendo de la idea de que en las últimas décadas se han producido cambios en la sociedad y la cultura, ¿en qué aspectos visualiza que esos cambios han impactado en la tarea docente? Se da en lo que es qué función tiene el sistema educativo a partir de fines de los 90 y en el 2000, bueno, y lo que es ahora. El sistema educativo deja de garantizar ese ascenso social que antes garantizaba y empieza a cumplir un rol como si fuera, no cárceles, pero sí como guardadería de los chicos. En la mayoría de los casos los estudiantes no, por más que termine el sistema educativo, no les permite después acceder a una formación superior, universitaria, y eso es debido a la poca formación que tiene el sistema educativo. No le da las herramientas, porque es a propósito, se lo segrega para que no puedan acceder a esos niveles mayores educativos y de inserción social. Yo creo que, a diferencia de la escuela de la década del 80 para atrás, hay un quiebre en lo que es la autoridad del docente, la autoridad de la institución, que eso, si bien dificulta la tarea en el aula, también hay que pensar, bueno, ¿por qué es que se llegó a ese nivel? Justamente si es una institución que no cumple con esa función, no tiene después autoridad para poder en el aula, no te da autoridad en el aula para poder a un estudiante enmarcarlo o querer corregirlo de manera autoritaria como tenía antes. También creo que otro factor importante que se ve, o por lo menos con mi experiencia como estudiante, que soy de esa década de la educación, hay una competencia de los medios de comunicación con la escuela. Los medios de comunicación lo que vinieron haciendo a lo largo de los últimos 30 años es correr a la autoridad de la palabra que tiene en la escuela y lo va suplantando por su palabra. Vale, no sé si vale lo mismo, pero sí tiene un peso muy relevante en los sistemas mediáticos a comparación con la escuela. ¿Sí? Ya no tiene ese peso que tenía en la década del 50 o 60 y también todo para atrás, que era lo que se decía en la escuela era verdadero, no se refutaba, no había discusión en eso. Y eso obviamente dificulta la tarea del docente porque lo pone constantemente en un replanteo, en tener que buscar nuevas herramientas, y la institución quedó como arcaica, no se le replanteó cómo hacer para poder abarcar de nuevo a los estudiantes, para atraparlos y garantizar ese ascenso y ganarse la autoridad de la palabra. Y aquellas herramientas que eran las últimas que le quedaba, que eran el autoritarismo, ejemplos como, no sé, gritarle, mandarlo a dirección, o hacerle firmar el libro de firmas o amonestaciones, eso ya no existe más, no funciona más. ¿Cuáles son las dificultades y logros que identifica? Los logros, como para empezar, es que permite la discusión. Es como, bueno, se cae ese telón, ¿sí? Ya todos nos discutimos, tanto el equipo pedagógico, los docentes, directivos y los estudiantes también se discuten de, bueno, esto no va más, ¿sí? Este sistema educativo no funciona más, ¿sí? Existe esta como hipocresía mutua entre los estudiantes que actúan que aprenden y los docentes que actuamos que enseñamos, pero los dos sabemos de que no está pasando eso, y si pasa, pasa en poquitos casos nada más, pero no se da. Eso es como, digamos, lo positivo de este equipo estando, bueno, que puede llegar a permitir una discusión más profunda. Bueno, hay que modificar este sistema porque no funciona. Es esto, termina siendo una guardería de los estudiantes y nada más. En contra es que también así, el sistema educativo, por más que todas las críticas que le podemos hacer, de que no cumple con la función social que tenía antes, no garantiza ese ascenso social, así todo sigue siendo la mejor institución para hacerlo. O sea, tiene un nivel pobre, pero no se puede salir de eso, ¿sí? Una persona que no esté dentro del sistema educativo no puede después acceder a una mejor calidad de laboral, que seguramente puede ser limitado por más que lo termine, pero si no termina aún es peor, ¿sí? Es mucho peor.
no sé cómo se puede llegar a resolver o de qué manera se puede llegar a modificar esta lógica del sistema educativo. Sin duda, el tema de las tecnologías es algo que se tiene que incorporar. Se ha intentado incorporar con lo que es el plan de Conectar Igualdad. Se le permitió el acceso de la computadora a la mayoría de los estudiantes. El hecho de que tengan conectividad con internet te permite, como docente en el aula, buscar, es como tener una biblioteca constante. Cualquier cosa que vos puedas necesitar, los estudiantes los buscan casi instantáneamente y ellos están familiarizados con el lenguaje tecnológico. En mi caso particular, los docentes jóvenes sí, es una facilidad, y en el caso de los docentes que son más grandes, no. Ahí hay un problema de un tema del lenguaje tecnológico que los docentes que son muy grandes no lo manejan y se les convierte en un conflicto. Porque, bueno, por estas cosas de que están con el celular, de que no les prestan atención, que en verdad eso responde al poco interés que tiene la clase. ¿Sí? Obviamente es mucho más divertido estar con el celular viendo alguna cosa, no sé, alguna noticia, un juego o alguna de esos temas que es mucho más impactante a lo visual que vaya un profesor con el pizarrón como hace 100 años atrás explicándote alguna ecuación o una de esas cosas. ¿Cómo visualiza a los niños y jóvenes con los que trabaja? Los estudiantes con los que yo trabajo son muy parecidos a mi experiencia como estudiante cuando llego al secundario. No tenemos tanta diferencia de edad, nos llevamos más o menos entre 10 y 15 años. En su gran mayoría van porque la escuela secundaria es obligatoria, porque no les queda otra, pero no hay esto que yo comentaba antes, bueno, voy a la escuela porque después me va a servir para otra cosa. Como base, no, vamos porque estamos obligados, ¿sí? Porque no nos queda otra, hay que ir. Después hay aquellos que ya en los últimos años sí pueden percibir de que les va a facilitar alguna cuestión laboral o para seguir estudiando, pero es muy parecida a mi experiencia como estudiante. Yo cuando iba a la escuela, la verdad que no me gustaba, me sentía como oprimido, como si fuera una cárcel, ¿viste? Era tiempo perdido, tiempo en donde ni siquiera estoy aprendiendo nada, ¿sí? Porque salvo por alguna que otra materia, mi experiencia como yo hice escuela técnica, tenía talleres que eran entretenidos, pero después la mayoría del tiempo era, bueno, esto, la verdad que al revés, me quita tiempo para aprender otras cosas, ¿sí? Y los estudiantes les pasa lo mismo. Yo que doy el área de ciencias naturales, de química, es un área en donde debería ser sumamente llamativa, porque la naturaleza, los fenómenos naturales son fenómenos que llaman mucho la atención, y sobre todo cuando uno es chico, le llama mucha atención. Y los estudiantes a veces se permiten hacer preguntas sobre fenómenos naturales, pero como no tienen nada que ver con el diseño curricular, con los temas que estamos obligados a dar, yo no puedo darme mucho tiempo, mucho lugar a esas respuestas. Entonces obviamente ellos se sienten como frustrados en lo que es la tarea de aprender, porque bueno, che, estamos acá 5 horas al día y no me respondes ninguna pregunta, ninguna duda de la que yo tengo, en verdad. ¿Cuáles cree que son los desafíos que se le presentan a la escuela en este escenario? Creo que el desafío principal es la democratización del propio sistema. Eh, la escuela ya se sabe que está en un periodo de crisis, ¿sí? Tanto del rol del docente como de los estudiantes y de la propia institución de la formación de ciudadanos. Y se discute mucho de qué se tiene que hacer o cómo se tendría que hacer, pero no se puede llegar a los hechos. Creo que uno de los principales desafíos, justamente esto que mencionaba antes de la democratización, es que hay que permitir que los estudiantes, que son los principales actores de esta relación pedagógica, participen en esa reformulación del sistema educativo. Nosotros como docentes tenemos las capacitaciones docentes que se dan por año, 2 o 13 por año, y en ninguna de ellas existe la participación del estudiante. Entonces, nosotros, ¿cómo es que queremos modificar el sistema educativo si dejamos de lado la opinión de la mayoría que intervienen ahí, que son los estudiantes? Eso es creo que una de las principales dificultades, porque por la propia formación docente, nuestra propia concepción de nuestro rol que tenemos en la educación, no nos permitimos una discusión democrática. La escuela tiene un sistema jerárquico, como si fuera un ejército,
desde ministerial, después pasa por inspectores, directores, preceptores, y es todo jerárquico. Y no existe esa relación donde uno puede llegar a opinar y esa opinión tiene un peso verdadero. Son casos muy particulares que depende mucho del director de un colegio, pero no, no hay esa apertura a la discusión. Entonces, sería muy difícil modificar el sistema si los estudiantes están a un lado de esa discusión. Otro de los desafíos que hay en el sistema educativo es la autoridad, o sea, la construcción de la autoridad que uno tiene que hacer. Como mencionaba antes, la autoridad históricamente en la escuela venía simplemente por un mandato social de que uno es el docente y con eso alcanzaba nada más, ¿sí? Para decirle a un estudiante si estaba bien, si estaba mal, si tenía que hablar, si no tenía que hablar, si podía ir al baño, si no, simplemente porque la institución te daba esa autoridad. Eso como ya no existe más, porque está todo el sistema educativo está en crisis, la autoridad uno la tiene que construir con los estudiantes desde otro lugar, ¿sí? Principalmente desde el lugar de la empatía y pararse a igual con el estudiante, porque es una persona. Como base, parece algo tan simple como una obviedad, pero no lo es, ¿sí? En verdad, porque no se ve en el aula eso, no se ve esas prácticas. La mayoría de los docentes no tienen esa relación de par a par con los estudiantes y siguen pensando en la lógica de, no, yo soy el docente y eso, por lo tanto, eso me habilita a... Y no, no es así. Como se quebró esa autoridad y los estudiantes, la verdad que no le importa si uno es docente, ¿no? Te van a tratar como vos los tratás. Eso es uno de los segundos desafíos que tiene que tener el docente, que de hecho se remite a la formación docente, a los terciarios, que te meten esa idea de como si fuésemos en la época del normalismo y que uno puede entrar al aula y los estudiantes se van a parar y te van a saludar. Y no, se construye día a día con respeto hacia los estudiantes y con nuevas propuestas pedagógicas para tratar de integrarlos lo máximo posible. Otro desafío que tiene la escuela, que es cómo se va a modificar ya con el hecho de cómo se va a organizar prácticamente para modificar esto. La escuela como es ahora, que es una guardería o una cárcel de los estudiantes, y se tiene que modificar, esto es una opinión personal, no sé cómo va a terminar, pero yo creo que se debería parecer mucho más al sistema universitario, por lo menos la secundaria, al sistema universitario que a lo que es la secundaria de ahora. Debería haber una elección mucho más libre de las materias que se puede cursar, hay que cursar menos cantidad de días, o si bien sí se puede ir todos los días, pero que haya todo un día o 2 días a la semana que estén dedicados solamente a actividades lúdicas, o deportes, artes, música. No simplemente ir y cursar lengua, matemática, historia. Creo que hay que hacer una reformulación de lo que son las prácticas del área de sociales, o sea, el área de sociales son contenidos del área de sociales, de historia, de educación cívica, pero no se llevan a la práctica. O sea, uno como docente le quiere enseñar el valor de la democracia, de la igualdad, de la justicia a los estudiantes y en la práctica educativa no los hace. No hace participar a los estudiantes para que podamos elegir entre todos la fecha de examen, en cómo se evalúa, de qué manera. O sea, hay una contradicción ahí también, de qué manera uno quiere enseñarle a los estudiantes el modelo de ciudadano y se contradice con la práctica, en verdad. Y bueno, la práctica es lo que más pesa en la formación educativa. Uno está el discurso, la parte teórica, pero lo que más le pesa a los estudiantes es, bueno, cómo uno se comporta en el aula. O sea, cuál es la coherencia del docente con lo que dice y con lo que hace. Y eso sí es un tema muy difícil de modificar, que está completamente arraigado a la formación docente. Con el acceso a las tecnologías, creo que sí se ha avanzado, por lo menos en esto del plan planetario de igualdad, la accesibilidad a Internet. Depende, en verdad es un tema que depende de muchísima infraestructura económica, porque hay que poner mucha plata en las escuelas para que eso se dé. Ya es otro tipo de discusión, es una discusión política. Y como base, bueno, esto de ¿para qué es la escuela? ¿Qué función tiene la escuela? ¿Qué queremos, qué esperamos de la escuela? Bueno, eso en verdad se responde con qué proyecto de país nosotros queremos, ¿sí? Qué modelo económico queremos. Eso es lo primero que se tiene que discutir. Porque después la escuela lo que hace es reproducir, ¿sí? De manera cultural
ese proyecto económico, ¿sí? Social que se discutió antes, pero en la medida que la sociedad no tenga las posibilidades, ¿no? de discutirse qué tipo de nación quiere ser, no puede discutir qué tipo de modelo educativo quiere tener. Porque si no, ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué tenemos un modelo educativo si no es para otra cosa que para responder a un modelo económico, social?